Papacitos. Agárrense bien del asiento porque lo que les voy a contar hoy tiene más giros que una novela de Lucía Méndez, y más drama que un episodio de La Rosa de Guadalupe con viento incluido. ¿Se imaginan que alguien que analiza hasta la firma de los tamales de la esquina termine siendo la protagonista de su propio escándalo? Pues eso es lo que está pasando con Marifer Centeno, la reina de las letras y el lenguaje corporal. Pero esta vez, sus análisis le han salido más caros que un vestido de gala. Resulta que se metió donde no debía, y lo hizo con alguien que ni artista, ni político, ni influencer de esos que aguantan todo. No, mis amores, se metió con una chica de TikTok llamada Nuri, quien simplemente estaba compartiendo su historia, y la pobre terminó recibiendo hate hasta por debajo de las piedras. Y cuando creíamos que ahí paraba el chisme, llegó la Cofepris a echarle el ojo. ¿Estamos hablando de sanciones? ¿Problemas legales? ¡Ay, papacito, aquí hay carnita para rato! Pero no se me vayan, porque esto apenas empieza. Les voy a contar todo el desgarriate, desde cómo empezó el show hasta los rumores sabrosos sobre el esposo de Marifer que ya andan saliendo a la luz. ¿Coincidencia? No lo creo. Quédense hasta el final, porque esto es de esos chismes que se disfrutan con palomitas y, quién sabe, igual y al terminar este vídeo o hasta quieren ponerle colorina a la Centeno. ¡Empezamos! A ver, papacitos, soy yo, su tía Mona, y hoy vengo porque mi sobrino, el gran Master Gorila, me pidió que les contara este chisme que está más caliente que sartén sin aceite. Me dijo, tía, tienes que hablar de esto porque la cosa está que arde. Y claro, ¿cómo le voy a decir que no a mi sobrino favorito? Así que aquí estoy, y déjenme decirles algo, si no se quedan hasta el final, se van a perder lo mejor. Les voy a contar cómo Marifer Centeno, la de los análisis de firmas y lenguaje corporal, se metió en camisa de 11 varas. No con un artista, no con un político, sino con una chica de TikTok que solo estaba compartiendo su historia personal. ¿Y qué creen? Hasta la Cofepris ya anda en el asunto. No es cualquier chisme, papacitos, esto huele a problemas legales y hay rumores sabrosos hasta del marido de Marifer. Pero tranquilos, que aquí la tía Mona les va a desmenuzar todo, como se debe. Así que no le cambien y pónganse cómodos, porque lo que viene es de esos chismes que te dejan con la boca abierta. Vamos a empezar. Papacitos, váyanse acomodando porque vamos a desmenuzar este chisme con todo el sazón que merece. Aquí no vamos a dejar nada en el aire. Se va a decir, se va a contar y, como diría mi abuela, el que nada debe, nada teme. Pero aquí parece que hay mucho que temer. Papacitos, vamos a meternos hasta el fondo de este desgarriate que Marifer Centeno solita se buscó. Porque aquí no estamos hablando de un errorcito o de que no sabía lo que hacía. No, mis amores, esto fue con premeditación, alevosía y ventaja. ¿Se acuerdan de esos compañeros de la escuela que solo te hablaban bonito cuando necesitaban copiarte en el examen, pero cuando no les dabas lo que querían te volteaban la cara? Bueno, ese es el nivel del Ambifer, porque sí, el apodo del Ambifer le queda pintado como anillo al dedo. Si estás en su círculo de conveniencia, te alaba, te endulza el oído y hasta te dice que tu firma parece de emperador romano. Pero si no entras en su jueguito, no le sirves para subir números, te destruye sin piedad. El caso de Nuri es uno de esos episodios que nos recuerdan que, en la jungla de las redes sociales, hay depredadores que no tienen reparo en cazar presas pequeñas con tal de alimentar su ego y relevancia. Marifer Centeno, la autoproclamada analista del lenguaje corporal, cometió un error que no solo expuso su falta de ética, sino que dejó ver algo mucho más oscuro, su necesidad de control, poder y validación. ¿Quién es Nuri y por qué este caso es tan grave? Nuri es una joven que, como muchas personas, recurrió a las redes sociales para compartir su experiencia personal con trastornos de salud mental. TikTok fue su plataforma, y su objetivo no era la fama ni el espectáculo. Nuri simplemente buscaba un espacio de desahogo, un lugar donde conectar con otros que pudieran entender lo que estaba viviendo. Hablar de salud mental en redes sociales es un acto valiente. Todavía vivimos en una sociedad donde los trastornos mentales siguen estigmatizados, y las personas que los padecen enfrentan no solo sus propias batallas internas, sino también el juicio de una comunidad que muchas veces minimiza o ridiculiza su sufrimiento. Dorso de mano con dedo índice hacia la derecha. Aquí está el primer punto importante. Nuri no era una figura pública, no buscaba protagonismo ni estaba exponiendo a otros. Estaba hablando de sí misma, de su propia historia. ¿Dónde entra Marifer Centeno en todo esto? Marifer, conocida por analizar a celebridades y figuras públicas, decidió romper una regla no escrita en el mundo de los creadores de contenido: no meterse con los pequeños.
Es normal ver análisis de Shakira, Amber Heard o cualquier otro personaje mediático, porque esas figuras están en el ojo público de forma voluntaria y tienen plataformas y recursos para defenderse. Pero Nuri no es Shakira. No tiene un equipo de abogados, ni contratos millonarios, ni miles de seguidores listos para salir a defenderla. Y Marifer lo sabía. Cuando Marifer decidió analizar a Nuri, no lo hizo por ignorancia. Lo hizo sabiendo perfectamente que su análisis iba a generar reacciones, tráfico y atención. Pero lo que probablemente no esperaba era el nivel de indignación que su ataque provocaría. Segundo punto clave, Marifer no subestima a los poderosos, pero sí a los vulnerables. Es más fácil atacar a alguien que no puede responderte en el mismo nivel, porque no hay riesgo inmediato. El factor psicológico, ¿por qué Marifer actúa así? Para entender este comportamiento, hay que profundizar un poco más en el terreno psicológico. Lo que Marifer hizo se alinea con un perfil conocido como narcisismo encubierto. El narcisismo encubierto no es el clásico que vemos en los líderes grandilocuentes o celebridades que se creen superiores a todos. Es más sutil, más manipulador. Se presenta como alguien que quiere ayudar, pero su verdadera intención es elevarse por encima de los demás a través de la crítica constante. Desde la psicología, el narcisismo encubierto suele manifestarse de las siguientes maneras. Búsqueda de validación constante, necesitan la aprobación y el reconocimiento del público. Proyección, tienden a proyectar sus propias inseguridades y defectos en otros, lo que les permite mantener una imagen pública impecable. Manipulación emocional, usan el lenguaje y el conocimiento como herramientas para ejercer control sobre quienes consideran más débiles. Cuando Marifer analiza a figuras públicas, sabe medir sus palabras, pero cuando se enfrenta a alguien como Nuri, se siente segura para atacar sin filtro, mostrando una faceta más agresiva y despectiva. El impacto social y psiquiátrico del ataque a Nuri. Aquí es donde la cosa se pone mucho más seria. La salud mental no es un juego ni un tema para ganar likes. El impacto de exponer a alguien que lidia con trastornos mentales puede ser devastador. Desde una perspectiva psiquiátrica, las personas con trastornos mentales son más susceptibles a depresión profunda cuando son objeto de humillación o ataques públicos, agravamiento de síntomas de ansiedad y paranoia, aislamiento social, que puede llevar a pensamientos autodestructivos. Nuri, que ya estaba en una posición vulnerable, no solo tuvo que enfrentar sus propios problemas, sino también una ola de odio que llegó de seguidores que, aunque Marifer no los dirigió explícitamente, fueron impulsados por sus palabras y análisis. Esto, mis amores, es lo que convierte a Marifer en cómplice del daño. Cuando tienes una plataforma y sabes el poder que tienen tus palabras, no puedes simplemente lavarte las manos. El morbo disfrazado de análisis profesional. Este caso nos muestra algo todavía más peligroso, el morbo que se disfraza de análisis. Marifer no vendió su vídeo como entretenimiento ni como chisme barato. Lo presentó como un análisis de lenguaje corporal para justificar su intervención. Pero, ¿realmente estaba aportando algo? Claro que no. Tercer punto importante, el análisis de Nuri no tenía ningún valor real más allá del morbo de ver a alguien vulnerable siendo diseccionado. No hubo lección que aprender. No se ayudó a Nuri de ninguna forma. Lo único que consiguió fue exponerla más y convertirla en blanco de críticas. Aquí es donde toca hacernos una pregunta incómoda: ¿por qué consumimos este tipo de contenido? Marifer no actúa sola. Su éxito depende de una audiencia que consume y celebra este tipo de análisis. Y esto nos obliga a reflexionar sobre nuestra responsabilidad como espectadores. Cada like, cada comentario, cada vez que compartimos estos videos, estamos alimentando una industria que juega con la vida y la dignidad de las personas. Si no ponemos un alto a esto, los casos como el de Nuri seguirán pasando. Y la próxima vez, podría ser alguien más cercano a nosotros. La empatía y el respeto no son opcionales. Las redes sociales nos han dado poder, pero también nos han quitado sensibilidad. No podemos permitir que el ego y el morbo sigan pisoteando a los más vulnerables. Exactamente, papacitos. Aquí es donde vemos la verdadera esencia de Marifer Centeno, o como ya bien la bautizamos, Lambifer. Porque con los de arriba, con los que tienen poder, influencia y un buen equipo de abogados, se comporta como una seda, les adorna las palabras y hasta les encuentra cualidades que ni ellos sabían que tenían. Pero basta que huela sangre en alguien más pequeño para que saque las garras, y deje caer todo el peso de su lupa implacable. El arte de la lambisconería selectiva. Esto no es nuevo ni exclusivo de Marifer, mis amores. Es un reflejo clásico de una personalidad manipuladora. El tipo de persona que se alinea con quienes pueden darle algo, fama,
dinero, contactos. Pero nunca se arriesga a desafiar a los poderosos. ¿Recuerdan cuando analizó a Gustavo Adolfo Infante? Claro que no se atrevió a cruzar ciertas líneas. Sus palabras eran medidas, su tono amigable y si algo podía sonar negativo, rápidamente lo disfrazaba con algo positivo. ¿Por qué? Porque Gustavo no es precisamente de los que se dejan. Ese señor vive en los tribunales, y Marifer lo sabe. Ahora, ¿qué pasa con alguien como Nuri? Una chica sin el respaldo mediático, sin abogados listos para saltar en su defensa. Ahí sí, papacitos, la lupa se convierte en machete. Porque no hay miedo de represalias. Y eso, mis amores, es cobardía en su estado más puro. La psicología detrás del comportamiento del Ambifer. Desde un punto de vista psicológico, esto tiene nombre: oportunismo social. La teoría de la dominancia social explica que ciertas personas tienden a comportarse de forma sumisa con los que perciben como superiores, y agresiva con los que consideran inferiores o desprotegidos. Con los superiores. Se adapta y se somete. Utiliza halagos y busca agradar. Evita confrontaciones directas. Con los vulnerables. Se muestra autoritaria y crítica. Usa su poder para controlar y manipular. No siente culpa porque sabe que no habrá consecuencias inmediatas. Esto se ve reflejado perfectamente en la forma en que Marifer selecciona sus objetivos de análisis. A las celebridades las analiza con delicadeza, casi como si les estuviera pidiendo permiso para hacerlo. Pero con personas como Nuri, su tono cambia, su discurso se endurece y la empatía desaparece. El efecto en la sociedad, ¿por qué importa? Este tipo de comportamiento no solo afecta a quienes son atacados directamente. Envía un mensaje peligroso a la sociedad. Si no tienes poder, te pueden pisotear. Si hablas de tus problemas personales, corres el riesgo de ser ridiculizado. La salud mental sigue siendo minimizada y utilizada como entretenimiento. Nuri no fue la primera víctima de este tipo de abuso, y si no hacemos algo, tampoco será la última. La comparación social, la Ambifer en el trabajo o en la vida diaria. Esto es lo que lo hace aún más interesante, mis amores. Todos hemos conocido a una Marifer en nuestras vidas. Esa persona que le ríe las gracias al jefe, al cliente importante, pero que no duda en aplastar al compañero nuevo, al practicante o al que está pasando por un mal momento. La pregunta aquí es, ¿por qué lo toleramos? Porque nos parece normal. Porque pensamos que así es la vida. Porque creemos que es mejor no meterse en problemas. Pero, papacitos, cuando normalizamos estas actitudes, contribuimos a una cultura donde el fuerte aplasta al débil. Dorso de mano con dedo índice hacia la derecha, y si no alzamos la voz por alguien como Nuri hoy, ¿quién nos va a defender mañana? El rol de la audiencia, el verdadero poder. Y ojo aquí, porque si la Ambifer tiene poder es porque la audiencia se lo ha dado. Cada vez que alguien le da un like, comparte o consume su contenido donde analiza a personas vulnerables, se alimenta ese comportamiento. Esto nos convierte, aunque no nos guste admitirlo, en cómplices silenciosos. Apoyar a estos creadores es validar su crueldad y perpetuar el ciclo. Por eso es importante dejar de consumir contenido que atenta contra la dignidad de los demás. Apoyar a las víctimas de estos ataques. Cuestionar públicamente a los creadores que cruzan la línea. Papacitos, el caso de Nuri nos deja una lección clara: tenemos que ser más conscientes de a quienes apoyamos y qué tipo de contenido consumimos. No se trata solo de Marifer Centeno, se trata de una cultura que permite que los vulnerables sean usados como entretenimiento. La Ambifer no existiría sin una audiencia dispuesta a aplaudirle. Así que el verdadero poder está en nuestras manos. Dorso de mano con dedo índice hacia la derecha, no le demos más voz a quienes la usan para aplastar a otros. El impacto en la salud mental de Nuri, ¿qué dice la psiquiatría? Aquí es donde la cosa se pone más grave. No estamos hablando de chismes de farándula. Estamos hablando de salud mental, un tema delicado. Dorso de mano con dedo índice hacia la derecha desde el punto de vista psiquiátrico, cuando alguien que ya enfrenta trastornos de ansiedad, depresión o cualquier otra condición mental es sometido a ataques masivos en redes, el impacto puede ser devastador. Y no lo digo yo, lo dicen los estudios, la violencia digital puede desencadenar episodios depresivos, ataques de pánico y, en casos extremos, pensamientos suicidas. Nuri no solo tuvo que lidiar con su propia batalla interna, sino que encima recibió odio gratuito de seguidores que, como borreguitos, fueron a tirarle hate. Aquí no hay justificación válida. Marifer no puede lavarse las manos diciendo yo solo analizo, no mando a la gente a atacar. Porque, papacitos,
Cuando tienes ese nivel de influencia, cada palabra tuya pesa como plomo. El apodo Lambifer y su justificación. Ahora sí, hablemos de por qué Lambifer le queda como guante de terciopelo. Lambiscona con los que le convienen. Feroz con los que no le aportan nada. Es como una veleta emocional que se mueve según lo que le favorece. Si estás de su lado o puedes darle seguidores, te endulza el oído. Pero si no, prepárate para el ataque disfrazado de análisis. Papacitos, esto no es análisis profesional, esto es abuso con justificación académica. La moraleja aquí es sencilla, no se puede jugar con fuego sin quemarse. Marifer cruzó una línea que ha generado una reacción que ni ella esperaba. Porque cuando te metes con la salud mental de alguien vulnerable, no solo te metes con esa persona, te metes con toda una comunidad. Y si Nuri no puede defenderse sola, ya hay miles que están dispuestos a hacerlo por ella. Aquí nos metemos en aguas más profundas, mis papacitos, porque el caso de Marifer Centeno no solo se queda en la superficialidad de los análisis de firmas o los gestos con mala vibra. No, esto ya cruzó la frontera del espectáculo, y entró de lleno en un terreno donde las cosas pueden tener consecuencias reales y tangibles. Cuando la COFEPRIS entra en escena, el chisme se convierte en expediente. COFEPRIS y la línea roja, la pseudociencia bajo la lupa. La presidenta Claudia Sheinbaum no lanzó la advertencia al aire. Cuando mencionó que COFEPRIS podría revisar el caso de Marifer Centeno, no fue por simple antojo. Aquí hay una razón de peso que todos debemos entender: la Ley General de Salud no perdona cuando se juega con la integridad mental y emocional de las personas. Papacitos, no estamos hablando de una lectura de tarot en la plaza o de una señora que te dice que Mercurio está retrógrado. Marifer se presenta como profesional. Y cuando te presentas como tal, tus métodos deben estar respaldados por evidencia científica. Grafología y lenguaje corporal pueden sonar sofisticados, pero adivinen qué, no hay pruebas sólidas que los respalden como ciencias exactas. Al menos, no en el nivel en que ella los vende. ¿Qué dice la Ley General de Salud? La ley establece claramente que cualquier práctica que afecte la salud mental de una persona, y que no esté sustentada científicamente, puede ser sancionada, multada e incluso llevada a instancias penales. Y esto es clave, no importa si el daño fue intencional o no. La ignorancia no te exime de la responsabilidad. Y aquí es donde Marifer podría estar pisando terreno peligroso. La pseudociencia y el daño real. La grafología, para quienes no lo saben, carece de validez científica universal. ¿Qué significa esto? Que no puedes diagnosticar, prever o analizar con certeza la personalidad o los problemas emocionales de alguien a través de su letra o de cómo cruza los brazos. El riesgo aquí es grande, papacitos. Imaginen a una persona vulnerable, como Nuri, que escucha de una supuesta experta que algo en su escritura refleja rasgos de debilidad, agresividad o cualquier otro concepto. Eso no solo puede destrozar emocionalmente a alguien, sino que podría hacer que esa persona dude de su estabilidad mental. Lo que para Marifer puede ser contenido viral, para alguien más puede ser la gota que derrame el vaso. Por eso, cuando COFEPRIS entra al ruedo, no es por una exageración de redes sociales, sino porque hay vidas que pueden estar en riesgo. ¿Y qué pasa con los rumores del marido? Aquí viene la cereza del pastel, papacitos. Porque cuando el público empieza a husmear en la vida privada de una figura pública, es porque esa figura ha perdido la empatía de la gente. Se comenta que los moretones que Marifer ha mostrado en ciertas apariciones no son fruto del maquillaje o de un tropiezo accidental. Hay quienes sugieren que podría haber un trasfondo de violencia doméstica. Y, aunque no hay pruebas concluyentes, el simple hecho de que el rumor haya ganado tracción dice mucho. Desde el punto de vista social y psicológico, esto es interesante. Si bien nadie debe ser objeto de especulación personal, es inevitable cuestionar a alguien que analiza a otros, pero no logra analizar su propia vida. Aquí hay una disonancia cognitiva tremenda. ¿Cómo puede Marifer señalar problemas en los demás cuando, aparentemente, ignora, o no aborda, los suyos? ¿Qué dice esto sobre su credibilidad y ética profesional? Si su vida personal refleja caos, ¿cómo espera que el público confíe en sus juicios? El riesgo de las figuras públicas con doble cara. En el ojo público, papacitos, la coherencia es vital. Si proyectas una imagen de fortaleza, pero en tu vida personal hay señales de desorden, eventualmente las grietas se harán visibles. El público no perdona la hipocresía. Cuando Marifer ataca a Nuri o a cualquier otra persona vulnerable, la gente empieza a preguntarse: ¿será que proyecta sus propias inseguridades en los demás? ¿Es más fácil analizar a otros que enfrentar sus propios demonios? Esto también tiene un nombre en psicología:
Proyección. A menudo, las personas que critican ferozmente a otros están reflejando sus propios conflictos internos. Y si los rumores del marido son ciertos, Marifer estaría canalizando su frustración personal hacia figuras que no pueden defenderse. El juicio social, ¿por qué esto nos importa tanto? ¿Por qué la gente se obsesiona con los rumores y el drama de Marifer? Porque nadie tolera a una persona que golpea hacia abajo y lame hacia arriba. Socialmente, esto se percibe como cobardía. Cuando eres amable con los que pueden perjudicarte y despiadado con los vulnerables, la gente lo nota. Ejemplos como estos se ven en todos lados. En el trabajo, cuando un jefe es suave con los superiores pero cruel con los empleados. En la escuela, con el clásico abusador que solo elige víctimas fáciles. En redes sociales, cuando creadores grandes destrozan a otros pequeños solo porque pueden. La doble moral de Marifer la coloca en el ojo del huracán. Y aunque su equipo de relaciones públicas intente calmar las aguas, hay una verdad que no puede esconderse: la gente ya la ve como una figura de desconfianza. Papacitos, este es el típico caso de cuando el ego nubla el juicio. Marifer Centeno se ha creído intocable por mucho tiempo, pero cuando juegas con temas delicados como la salud mental, tarde o temprano te topas con un muro. Cofepris no es un influencer que puedes ignorar. La Ley General de Salud no es un algoritmo que puedes engañar. ¿Y el público? Bueno, el público tiene memoria. El problema del Ambifer no es solo lo que dice, sino cómo lo dice y a quién se lo dice. El tiempo dirá si estas acusaciones escalan, pero una cosa es segura: la caída ya comenzó, y cuando el telón caiga del todo, pocos van a sentir lástima. Este análisis saca a relucir algo que muchas veces se pasa por alto: el poder de las palabras y cómo, en las manos equivocadas, pueden convertirse en armas de doble filo. Marifer Centeno ha hecho de la grafología su bandera, pero lo que para algunos es entretenimiento, para otros puede ser una sentencia emocional. La intervención de Cofepris no es una casualidad, papacitos. Cuando la salud mental de las personas está en juego, el Estado tiene la obligación de intervenir. Si Marifer ha estado ofreciendo análisis que pueden afectar a terceros sin el debido respaldo científico, estamos hablando de un problema grave. La grafología, como disciplina, carece de sustento clínico riguroso, y utilizarla como herramienta de diagnóstico cruza una línea peligrosa. Pero, más allá de los tecnicismos legales, hay un tema moral. El doble estándar de Marifer, analizando con suavidad a figuras con poder y destrozando a quienes no pueden defenderse, la pinta de cuerpo entero. Su apodo del Ambifer no es gratuito. Cuando conviene, se vuelve dócil y hasta zalamera. Pero cuando tiene frente a ella a alguien sin influencia, saca las garras. Esto, mis amores, es el reflejo de una personalidad que no busca justicia ni verdad, sino reconocimiento y poder. Y aquí es donde se abren varias preguntas. ¿Qué impulsa a alguien a construir una carrera en base a la vulnerabilidad ajena? ¿Cómo es posible que el público siga apoyando estas prácticas? ¿Nos estamos volviendo insensibles ante el dolor de otros? Los rumores sobre su vida personal solo alimentan la narrativa. Si Marifer realmente enfrenta situaciones complicadas en su entorno más cercano, ¿no sería más lógico y humano canalizar esa experiencia en empatía hacia otros? Pero, en lugar de eso, parece proyectar su caos personal en quienes menos lo merecen. Papacitos, esto no es solo chisme, es una llamada de atención sobre el tipo de contenido que consumimos y apoyamos. Si alguna vez han respaldado a figuras como Marifer, es momento de reflexionar sobre el impacto real de sus acciones. No se trata de destruir carreras, sino de exigir responsabilidad y ética a quienes se presentan como profesionales en redes sociales. La caída de Marifer no será por falta de talento o carisma, sino por su incapacidad de distinguir entre el entretenimiento y el daño irreparable que puede causar. Y cuando el telón termine de caer, no habrá likes, seguidores ni análisis de firmas que puedan levantarla. El impacto en la salud mental, la línea que no se debe cruzar. Papacitos, aquí nos ponemos serios porque esto ya no es un simple espectáculo de redes ni una de esas polémicas pasajeras que se olvidan con el siguiente chisme. Estamos hablando de salud mental, un terreno que no se debe pisar a la ligera. Y es que, entre los comentarios que se han dejado ver en videos y publicaciones, hay historias que te ponen un nudo en la garganta. Gente que ha perdido a sus hijos por epilepsia, otros que viven con depresión crónica o ansiedad severa, todos se sintieron atacados y hasta burlados por ciertas declaraciones de Marifer Centeno. Porque no, papacitos, no se puede salir con la ligereza de decir que la depresión es una manía, o que la epilepsia se cura escribiendo. Eso no es solo ignorancia, es una irresponsabilidad brutal. La desinformación que mata. Esto va mucho más allá de ser una simple opinión.
Cuando tienes una plataforma con cientos de miles de seguidores, cada palabra tiene peso. Y si esas palabras perpetúan estigmas o falsas creencias sobre enfermedades mentales, se convierten en un riesgo tangible para quienes viven con esas condiciones. Pongámoslo en contexto. Imagina a alguien que lleva años luchando contra la depresión, que ya ha pasado por terapia y está aprendiendo a manejar su situación. De repente, escucha o ve a Marifer diciendo que su condición no es más que una exageración, una simple manía. ¿Qué mensaje recibe esa persona? Que su lucha no es válida, que lo que vive no es real o que tal vez está fallando por no poder superarlo con solo ponerle ganas. Y eso, papacitos, es letal. Estudios psiquiátricos han demostrado que la invalidación de experiencias mentales puede agravar los síntomas de depresión y ansiedad, aumentando el riesgo de aislamiento social o, en casos más graves, pensamientos autodestructivos. La epilepsia y el peligro de la ignorancia. Uno de los comentarios más desgarradores provino de una madre que perdió a su hijo por epilepsia. Ella mencionó que la enfermedad de su pequeño fue una lucha constante, donde cada ajuste de medicamento y cada visita al médico fue un acto de supervivencia. Imagínate, papacitos, que alguien te diga después de esa experiencia que la epilepsia se cura escribiendo. ¿Se puede ser más irresponsable? No, no se puede. La epilepsia es una condición neurológica que requiere tratamientos médicos específicos y un seguimiento constante. Decir lo contrario abre la puerta a que personas dejen sus tratamientos, creyendo que con terapias alternativas o métodos sin sustento científico pueden resolver algo tan delicado. Y si alguien decide dejar su tratamiento basándose en este tipo de consejos, las consecuencias pueden ser fatales. La pseudociencia disfrazada de sabiduría. Aquí radica el problema de fondo, la pseudociencia que se presenta con ropaje de autoridad. Marifer, al usar un lenguaje aparentemente académico, crea una ilusión de credibilidad. Pero no nos engañemos, la grafología, aunque tiene aplicaciones interesantes en ciertos campos, no es una herramienta médica válida. Y ojo aquí, papacitos, porque no estamos diciendo que la grafología no tenga su encanto o que no pueda aportar algo a nivel de entretenimiento. El problema es cuando se cruza la línea y se intenta utilizar para diagnosticar o curar enfermedades mentales o físicas. Ahí es cuando pasamos del entretenimiento al fraude potencial y peligroso. El papel de COFEPRIS y la Ley General de Salud. Aquí es donde entra COFEPRIS, y no crean que es por puro show mediático. La Ley General de Salud en México establece claramente que cualquier práctica que afecte la salud mental o física de una persona, y que no esté sustentada científicamente puede ser sancionada. Y si algo está claro en este caso, es que las declaraciones de Marifer han levantado suficientes banderas rojas como para que las autoridades empiecen a investigar. No se puede jugar con la salud de las personas, y menos desde una plataforma con alcance masivo. Si COFEPRIS decide tomar cartas en el asunto, no sería una persecución infundada, sino un intento por proteger a las personas vulnerables de prácticas engañosas. Y más importante aún, envía un mensaje claro a otros influencers y creadores de contenido: no todo vale por vistas y likes. Reflexión: ¿a quién apoyamos en redes? Al final del día, papacitos, esto nos lleva a una pregunta importante: ¿a quién decidimos seguir y apoyar en redes sociales? Porque mientras sigamos aplaudiendo a figuras que juegan con temas delicados, seguiremos alimentando un ciclo de desinformación y daño. Esto no es solo un chisme más. Es un recordatorio de que nuestras acciones como público también tienen impacto. Si apoyamos o ignoramos este tipo de conductas, nos convertimos en cómplices de la desinformación. Así que, papacitos, piénsenlo bien la próxima vez que vean contenido de este tipo. El show puede ser entretenido, pero el daño que causa puede ser irreversible. ¿Será este el fin de Marifer Centeno? Papacitos, aquí es donde la cosa se pone candente, y empezamos a preguntarnos si Marifer Centeno podrá salir ilesa de este embrollo, o si estamos viendo el principio de una caída anunciada. Porque cuando la COFEPRIS se mete a revisar lo que haces, la situación deja de ser un simple chisme de lavadero. Marifer no está peleando con otro influencer ni con un programa de espectáculos. Está jugando con la salud mental de personas reales, y ahora las autoridades están mirando de cerca. Aquí viene la gran pregunta: ¿sabrá Marifer la magnitud del problema que tiene en las manos? Porque esto no se arregla con una disculpa rápida en redes o con un "me sacaron de contexto". No, papacitos. Cuando te metes con la ley, las cosas se resuelven con pruebas, abogados y sanciones. Y si COFEPRIS encuentra que sus prácticas cruzaron la línea, las consecuencias pueden ser mucho más graves que perder seguidores o recibir hate en Instagram. ¿Qué puede pasar ahora?
Si Marifer no sale a aclarar las cosas o, mejor aún, a pedir disculpas y retractarse, podría enfrentarse a varios escenarios. Multas y sanciones económicas. Suspensión de actividades relacionadas con su trabajo como grafóloga. Demandas colectivas por parte de las personas afectadas, lo que abriría una puerta difícil de cerrar. Esto no es especulación vacía. Ya hay movimientos en redes sociales pidiendo a Nuri y a otros afectados que presenten denuncias formales. Y, como bien sabemos, cuando una bola de nieve empieza a rodar, no se detiene hasta que se estrella contra algo grande. El peligro de la soberbia en redes. Marifer tiene dos caminos: bajarle al ego y reconocer su error, o seguir haciéndose la desentendida y esperar que todo pase. Pero, papacitos, si algo nos ha enseñado la historia de las redes sociales es que nada se olvida. Cuando juegas con el bienestar de las personas, no es cuestión de si el escándalo se apaga, es cuestión de cuándo vuelve a explotar. Y, por lo que estamos viendo, este escándalo apenas comienza. ¿Marifer aprenderá la lección o terminará siendo recordada como la grafóloga que cruzó una línea peligrosa? El tiempo lo dirá, pero una cosa es segura: los reflectores ya están sobre ella, y esta vez no son los que buscaba. Así que quédense pendientes, porque aquí la tía Mona les va a estar contando todo con pelos y señales. Y recuerden, papacitos, no se metan donde no los llaman, porque el que juega con fuego termina quemado. Papacitos, si después de todo esto todavía queda alguien que le aplauda a Marifer Centeno o a cualquier otro charlatán disfrazado de experto, déjenme decirles algo con todo el amor que la tía Mona les tiene: están apoyando a alguien que puede destruir vidas con la misma facilidad con la que se manda un mensaje de WhatsApp. No estamos hablando de un simple chisme, esto es mucho más serio. Lo que hizo Marifer con Nuri no fue solo una metida de pata, fue una demostración descarada de cómo el ego y la falta de empatía pueden arrasar con la dignidad de alguien que ya está luchando con sus propios demonios. Piénsenlo bien. ¿Realmente quieren seguir aplaudiendo a alguien que, cuando le conviene, lame las botas de los famosos y, cuando no, patea al que está en el suelo? Porque eso es exactamente lo que hace Lambifer. Y no se engañen, hoy fue Nuri, pero mañana podría ser cualquiera. Podría ser alguien que ustedes quieren, o incluso ustedes mismos. Aquí no estamos hablando de libertad de expresión, mis amores. Estamos hablando de responsabilidad social, de ética y de humanidad. Si aplaudes y compartes los análisis de alguien que se burla de la salud mental o vende ideas de que escribir en un papel cura la epilepsia, estás contribuyendo a que el estigma sobre los trastornos mentales crezca, y que las víctimas se queden más solas que nunca. Y para los que todavía piensan que esto es exagerar o que no pasa nada, les tengo una pregunta: ¿qué pasaría si la persona afectada fuera tu hermano, tu hijo o tu mejor amigo? Porque cuando el hate llega, no distingue entre conocidos y extraños. Así que piénsenlo bien antes de darle un like o compartir un vídeo de alguien que usa su plataforma para hundir a los demás mientras se llena los bolsillos. Porque, papacitos, cuando apoyamos a charlatanes, nos convertimos en cómplices del daño que causan. El mundo necesita más empatía, no más lambifers que se creen dueños de la verdad. Y si algo quedó claro aquí es que los aplausos al falso análisis tienen consecuencias reales. No sigamos alimentando a los lobos que despedazan a los corderos. Papacitos, si después de todo esto todavía queda alguien que le aplauda a Marifer Centeno o a cualquier otro charlatán disfrazado de experto, déjenme decirles algo con todo el amor que la tía Mona les tiene: están apoyando a alguien que puede destruir vidas con la misma facilidad con la que se manda un mensaje de WhatsApp. No estamos hablando de un simple chisme, esto es mucho más serio. Lo que hizo Marifer con Nuri no fue solo una metida de pata, fue una demostración descarada de cómo el ego y la falta de empatía pueden arrasar con la dignidad de alguien que ya está luchando con sus propios demonios. Piénsenlo bien. ¿Realmente quieren seguir aplaudiendo a alguien que, cuando le conviene, lame las botas de los famosos y, cuando no, patea al que está en el suelo? Porque eso es exactamente lo que hace Lambifer. Y no se engañen, hoy fue Nuri, pero mañana podría ser cualquiera. Podría ser alguien que ustedes quieren, o incluso ustedes mismos. Aquí no estamos hablando de libertad de expresión, mis amores. Estamos hablando de responsabilidad social, de ética y de humanidad. Si aplaudes y compartes los análisis de alguien que se burla de la salud mental o vende ideas de que escribir en un papel cura la epilepsia, estás contribuyendo a que el estigma sobre los trastornos mentales crezca, y que las víctimas se queden más solas que nunca. Y para los que todavía piensan que esto es exagerar o que no pasa nada, les tengo una pregunta: ¿qué pasaría si la persona afectada fuera tu hermano, tu hijo o tu mejor amigo? Porque cuando el hate llega, no distingue entre conocidos y extraños.
Así que piénsenlo bien antes de darle un like o compartir un vídeo de alguien que usa su plataforma para hundir a los demás mientras se llena los bolsillos. Porque, papacitos, cuando apoyamos a charlatanes, nos convertimos en cómplices del daño que causan. El mundo necesita más empatía, no más lambífers que se creen dueños de la verdad. Y si algo quedó claro aquí es que los aplausos al falso análisis tienen consecuencias reales. No sigamos alimentando a los lobos que despedazan a los corderos.